Lo único que no estamos haciendo es disparar a las personas que cruzan la frontera. Porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato. Esas fueron las palabras de Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, cuando a principios de 2024 se refirió al trato que le gustaría dar a los inmigrantes mexicanos. Plomo y sangre. La polémica declaración generó un gran debate, pero más allá de un amplio repudio en diversos sectores de la sociedad, también encontró un fuerte apoyo en un grupo particular: las milicias fronterizas. Estos vigilantes incansables, que se hacen llamar ciudadanos patriotas, tienen una larga y controvertida historia, con hechos de extrema violencia en su haber. In the early hours of May 30th, 2009, Raul Flores and his 9-year-old daughter Brisenia were murdered in a home invasion by border extremists from a group called Minutemen American Defense. 3 integrantes de la organización paramilitar asaltaron la vivienda en busca de dinero, que utilizarían para financiar sus actividades de milicia. Ellos creían erróneamente que Flores estaba involucrado en el narcotráfico. Lo asesinaron a él y a su pequeña a sangre fría. Casos como este son moneda corriente en un país cargado de odio y racismo. La xenofobia ha llegado a límites impensados, generando todo tipo de atrocidades. Por esa razón, en este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos más de cerca a estos feroces vigiladores que muestran 2 caras en la búsqueda de defender una causa que creen justa. Quédate con nosotros y descubre la brutal persecución que sucede en la frontera entre México y Estados Unidos. Las milicias paramilitares que operan en esta frontera están integradas por ciudadanos civiles, autoproclamados defensores de la soberanía estadounidense. Participan en actividades de vigilancia y en algunos casos en acciones directas, como persecuciones para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su existencia es un fiel reflejo de las profundas tensiones en relación a la política migratoria en suelo norteamericano. Sin embargo, dichos grupos no son un fenómeno nuevo. Para encontrar las raíces del surgimiento del patrullaje fronterizo civil en Estados Unidos, debemos retroceder hasta principios del siglo XX. En ese entonces, grupos de vigilantes locales intentaban mantener el orden en áreas remotas. Sin la ayuda de la tecnología moderna, las personas simplemente pasaban horas custodiando una posición, ocultas en la oscuridad junto a su arma y su linterna. Allí, esperaban hasta dar con un inmigrante que buscara cruzar hacia su país de manera ilegal. Ahora bien, el aumento más significativo de estos grupos ocurrió a principios de los años 2000. En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el control de la inmigración y su repercusión en la seguridad interna. Recuerda que el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió uno de los atentados más devastadores de su historia, con el infame ataque contra las Torres Gemelas. Uno de los primeros grupos en obtener notoriedad fue el mencionado Minutemen, fundado en 2005. Esta milicia organizó patrullas civiles a lo largo de la frontera de Arizona, generando un gran apoyo tanto mediático como político. Sin embargo, también fue objeto de críticas debido a sus tácticas, a veces consideradas extremas o ilegales. El caso de Raúl Flores y su hija subrayó los peligros que conlleva que personas con ideologías proteccionistas y xenófobas tomen acciones violentas basadas en prejuicios o en información errónea. Además, mostró cómo ciertos miembros de las agrupaciones, en su búsqueda de justicia y defensa de la patria, pueden cruzar la línea hacia una actitud salvaje y peligrosa. De esa manera, pueden cobrarse vidas inocentes, actuando en un marco de ilegalidad incluso peor del que buscan detener.
Este hecho dejó cicatrices profundas en la comunidad y recordó al país los riesgos asociados con la retórica antiinmigrante y las organizaciones paramilitares que actúan al margen de la ley. Los asesinos de Flores y su pequeña trataron de huir, pero finalmente fueron detenidos. 2 de ellos terminaron condenados a muerte y el tercero a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La tragedia expuso las consecuencias de otorgarle libertad de acción a este tipo de organizaciones. Todo el alivio que las comunidades habían experimentado al pensar que las milicias defenderían las zonas fronterizas, ahora se había convertido en terror. El sentimiento de inseguridad era más grande que nunca. No obstante, han surgido más grupos en diferentes regiones, especialmente en estados como Texas, Arizona, Nuevo México y California. Esto se debe al aumento de las tensiones en las zonas limítrofes entre ambos países. Anybody who's smuggling themselves over the border is not a good person, is what you're saying. Exactly. If you're wearing that and evading border patrol, there's really only one explanation for that. And that's because you're a bad guy. You don't qualify for asylum. You've been deported, sex offenders, rapists. Esta es la mirada que tienen los integrantes de las milicias. Justifican sus acciones bajo la premisa de que todas las personas que cruzan desde México son delincuentes que llegan al país para perpetrar los peores crímenes. De esta manera, los objetivos declarados de los grupos incluyen principalmente la defensa de la soberanía nacional. Argumentan que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger la frontera, permitiendo la entrada de inmigrantes ilegales, traficantes de drogas y potenciales terroristas. Consideran que las áreas donde realizan sus patrullas están fuera de control y que sus esfuerzos complementan el trabajo de las autoridades. Por otra parte, estos vigiladores citan a menudo la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La misma hace referencia al derecho a portar armas y la responsabilidad de los ciudadanos de actuar cuando creen que el Estado está fallando. Esa premisa se convierte en su escudo. Teniendo en claro sus objetivos, debemos ahondar en su composición. Las milicias fronterizas están formadas por voluntarios civiles, que en su mayoría carecen de entrenamiento militar o policial. Sin embargo, algunos de sus integrantes son excombatientes de las Fuerzas Armadas o exmiembros de agencias de seguridad. Estos utilizan sus conocimientos para desarrollar tácticas y detener a cualquiera que busque pasar por la zona de fronteras. Un ejemplo de ello lo ofrece Tim Foley, un veterano del ejército de los Estados Unidos que creó y lidera el grupo Arizona Border Recon. So what happens if they're out there right now hiding behind a rock and they see 10 people in camo walk past them? Well, the way we do it is like 2 guys here and then 2 guys further in. Mm-hmm. And so when they walk by these guys, they don't move. They just get on the radio and say, hey, here they come. Mm-hmm. And so they'll let them go by and give them a minute just so that we close the box on them and find out who they are, what they have. Foley asegura que la presencia de su milicia en la frontera impide que cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, puedan actuar libremente, ya sea para el tráfico de drogas, de armas o incluso de personas. Si bien las actividades y los métodos pueden ser diferentes según el grupo y la región, hay grandes similitudes en la mayoría de ellos. Todos comienzan con el patrullaje de áreas remotas de la frontera, donde la presencia de las autoridades oficiales es escasa. Usan vehículos todoterreno, binoculares, cámaras, radios y otros equipos tácticos para observar y vigilar los cruces limítrofes. Esta es una acción ampliamente aceptada, ya que ciertas agrupaciones se limitan simplemente a la vigilancia y no realizan ningún tipo de enfrentamiento con los inmigrantes. En caso de detectar algún movimiento extraño, lo denuncian a la patrulla fronteriza y dejan que ellos se encarguen. No obstante, es mucho más común encontrarse con milicias que, a pesar de no tener autoridad legal para realizar arrestos, han detenido a extranjeros por sus propios medios, mientras aguardan a las fuerzas estatales. Las detenciones extralegales han generado controversia. Los críticos argumentan que violan los derechos de los inmigrantes y a menudo involucran el uso desmedido de la fuerza o de la intimidación.
Respecto de este último punto, debemos remarcar que estos grupos siempre están armados, lo que añade un elemento de riesgo a sus actividades. Aunque afirman portar rifles o pistolas solo para defensa personal, la combinación de armas de fuego y tensiones en la frontera ha llevado a varios incidentes violentos. The only problem is if we shoot on the hill, it'll be an international crisis. We're too close to the border. Would save some time though, wouldn't it? A lo largo de los años, varios casos de enfrentamientos como este han impactado en los medios de comunicación. Se han reportado múltiples incidentes donde predomina la brutalidad de las milicias, el uso desmedido de la fuerza, las amenazas e incluso confrontaciones con los agentes de la patrulla fronteriza que reprochan por su accionar. Asimismo, otros episodios alcanzaron una mayor notoriedad por su grado de violencia. Uno de ellos ocurrió en 2019 en Nuevo México, cuando miembros de la llamada United Constitutional Patriots detuvieron a un grupo de inmigrantes a punta de pistola. La difusión de los videos generó un escándalo mediático y condujo al arresto de uno de sus líderes por violar las leyes de armas. La atención al caso puso en evidencia los peligros que conlleva que civiles equipados con poderosos rifles hagan justicia por mano propia. Sin embargo, las controversias que se han generado alrededor de estas agrupaciones paramilitares no han logrado detenerlas. De hecho, reciben el apoyo de algunos sectores conservadores en Estados Unidos. Estos han defendido las actividades de las milicias, argumentando que el gobierno no está haciendo lo suficiente para detener la inmigración ilegal. Incluso políticos locales en estados fronterizos muchas veces ven a estos grupos como una extensión del esfuerzo de la seguridad nacional. Esto se debe a que sus miembros ponen énfasis en que su principal tarea es evitar el tráfico de drogas. This is called a layup site. It's a shaded resting spot where migrants change from desert gear into street clothes after they've made it across the border. I want America to wake the hell up, see what's really happening on our borders. We got enough fentanyl coming to our borders to kill every last man, woman, and child here in America. Many people in the U.S. wrongly believe that migrants are bringing fentanyl across the border. In fact, it's overwhelmingly being smuggled by U.S. citizens through official ports of entry. Por otro lado, organizaciones de derechos civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes han sido altamente críticos. Señalan que estos grupos exacerban la violencia en la frontera, creando un ambiente de temor tanto para los ciudadanos mexicanos que buscan cruzar como para los residentes locales. Dichos organismos suelen montar diferentes estaciones de hidratación o atención en medio de la zona desértica que compone la frontera. Su propósito es dar asistencia a familias enteras que buscan escapar de una difícil situación social y económica en su país, con el objetivo de solicitar asilo en suelo estadounidense. No obstante, las milicias han atacado esos puestos, destruyendo estructuras de acopio de agua y amenazando a los integrantes de las instituciones para que no ayuden a los inmigrantes. Este tipo de acciones se han denunciado, asegurando que los grupos armados violan los derechos humanos de personas inocentes, incluyendo niños pequeños. Además, las comunidades fronterizas, y especialmente aquellas con una alta población latina, han expresado su preocupación por la presencia de milicias. Señalan que estas generan una sensación de inseguridad y aumentan las tensiones raciales en la región. Pese a los riesgos que advierten las organizaciones humanitarias y los habitantes de la frontera, los inmigrantes no dejan de apostar por ir tras una vida mejor en Estados Unidos. Es por eso que aún existen los coyotes. Ese es el apodo que se han ganado los guías que conducen a grupos enteros de mexicanos a través del desafiante desierto, con el objetivo de llegar al país vecino. A pesar de la experiencia que muchos de estos han ganado durante largos años, también admiten que su trabajo se ha vuelto más peligroso en la actualidad por la presencia de las brutales milicias. Cada vez es más difícil cruzar para allá a la gente y traerla de donde la traigo yo. There are people on the other side who say that everyone who's crossing illegally is carrying drugs or is a criminal. Is that true? Es gente que en su mayoría nunca han estado al otro lado. ¿Y ellos quieren trabajar y nada más en Estados Unidos? Sí, nomás puro trabajar. Este coyote explica también que los cárteles mexicanos tienen presencia en la frontera por sus negocios y se encargan de cobrar altos montos de dinero a quienes pretenden cruzar.
Aunque no especificó ninguna cifra, lo que dejó claro fue que las personas no tienen otra opción más que pagar. De lo contrario, se verán obligados a volver a sus hogares o a enfrentar la furia de las armas narco. Sostuvo que esa es otra de las razones por la que los inmigrantes buscan abandonar el país. Y mientras la inestabilidad social y económica se mantenga, el fenómeno migratorio no se detendrá. You think there's a way to stop the flow of migrants across the border? No creo que se vaya. No, nunca se va a acabar esto. Even if there were... Mientras que aquí esté la pobreza o que no haya buenos trabajos, la gente va a estar viniendo y irse para allá. Este argumento no parece convencer a las milicias en las fronteras. Mantienen su postura actuando en una zona legal gris, aunque con algunas excepciones. Una de ellas es el caso de Patriots for America, un grupo de vigilantes cristianos con sede en el norte de Texas y dirigido por Samuel Hall. Este ex misionero y vendedor de automóviles afirma haber trabajado con la oficina del sheriff del condado de Kinney para interceptar inmigrantes desde 2021. Aquí se puede ver la tolerancia de las autoridades hacia las organizaciones de ciudadanos que oficialmente tienen derecho a aportar armas y realizar vigilancias, pero no la potestad para detener personas ni aplicar la ley. Esta relación ambigua ha generado críticas de quienes ven esta interacción una validación de las tácticas ilegales de las milicias. Y ante esto, la patrulla fronteriza y otras agencias se han negado a colaborar formalmente con esos grupos, aunque en algunas ocasiones admiten haber aceptado la información que les proporcionaron. Gracias a los avisos de los vigiladores civiles, se han realizado numerosos arrestos. Pero a diferencia de las acusaciones de las milicias, las autoridades tienen otra mirada sobre los tipos de personas que llegan hasta la frontera para ingresar al país. What types of people are you encountering crossing the border? So we have all kinds. We have migrants who are trying to evade arrest, but mostly it's migrants that are trying to claim asylum. Now, the narratives out there, we've heard this around the border, that all these people who are crossing, trying to evade border patrol, wearing camo, are drug smugglers. How true is that? I mean, it does happen. We do have drug smugglers passing through here, but the majority of our apprehensions is just migrants that are trying to come in for economic reasons. A raíz de estos datos, se profundiza la idea de que estos grupos armados, que en teoría defienden las fronteras, cuentan con una fuerte ideología anti-inmigrante. Algunas de las milicias tienen vínculos con movimientos nacionalistas o supremacistas blancos, lo que ha alimentado la percepción de que sus actividades están motivadas por el racismo y la xenofobia. Esto solo ha aumentado las tensiones con las comunidades locales, incluidos los residentes fronterizos latinos y los defensores de los derechos de los inmigrantes. Como resultado, todo ese resentimiento se mezcla con violencia y termina en brutales enfrentamientos. En definitiva, podemos asegurar que las milicias paramilitares en la frontera entre Estados Unidos y México son un fenómeno controversial que refleja el complejo panorama de la seguridad en los límites entre ambos países. Además, también pone en relieve la delicada política migratoria y las divisiones sociales que existen en suelo norteamericano. Si bien estos grupos afirman estar protegiendo la soberanía nacional, su uso de la fuerza, sus tácticas de detención y sus vínculos con ideologías extremistas plantean serias preocupaciones sobre su legalidad y el respeto a los derechos humanos. ¡Alto! ¡Siéntese! ¡Siéntese! El equilibrio entre seguridad y justicia sigue siendo un desafío en esta región altamente conflictiva. Y ahora sí, luego de haber conocido la historia y el funcionamiento de estas brutales milicias armadas que vigilan los límites de Estados Unidos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.